Buenos días, Perú. Me dirijo a los 33 millones de peruanos en la costa, sierra y selva. Buenos días, Iglesia del Señor Jesucristo, comprado con su sangre. Buenos días, familia y sociedad peruana y naciones del mundo. Como siempre, desde esta plataforma les saluda su amigo y hermano, el pastor Antonio Chauca. Y quiero darle la bienvenida, sobre todo, a lo que se llama la plataforma Mensaje a la Nación. Quiero darle también la bienvenida a Perú Ora del pastor William Infantes, Raúl Vargas y toda su directiva y todos los pastores nacionales e internacionalmente que hoy nos van a escuchar. Como todos los domingos estamos en ayuno y oración y en clamor por nuestra nación, por nuestras autoridades y también a nombre de la Misión Cristiana Internacional Shalom, el cual soy el pastor principal y fundador, y donde lo representa el hermano CPC, ¿de cierto? Cecilio Julcarima, a toda la Misión Shalom. Asimismo, quiero darle la bienvenida al ministerio también maratónica de predicación, porque esta pandemia nos ha verdaderamente confinado a los hogares, pero siempre hemos estado yendo como hacía Jesús por todas las ciudades y las aldeas, predicando en las plazas, en las calles, en las iglesias, y damos la bienvenida. En estos momentos tan importantes para el Perú y obviamente para las naciones del mundo y para la sociedad, quiero tocar un tema que lleva por título: ¿qué nos quiere decir Dios en este contexto de pandemia? Indudablemente, aquí viene a reflexión. ¿Habla Dios? ¿Dios tiene algo que decirnos? ¿Dios tiene algo que decir a las naciones, a las autoridades? ¿Dios tiene algo que decir a las sociedades de nuestro mundo? ¿Dios tiene algo o es un Dios que no habla? La Biblia dice que es un Dios de comunicaciones, es un Dios de relaciones. Es un Dios de relaciones abiertas que no cierra la puerta. Por eso la Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, su Hijo Jesucristo, ¿de acuerdo? Nos ha hablado por el Hijo, a quien verdaderamente envió a este mundo para enlazar, para tender los puentes entre Dios y el hombre, y Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, como hemos celebrado y recordado en esta Semana Santa de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, evidentemente es un Dios que siempre nos habla. Señores y señoras, Dios no es un Dios que ha muerto, no es un Dios que ha dejado de hablar. Como en el siglo XIX, el siglo XX a inicios, salieron muchos libros que decían: Dios está muerto. Señores y señores, jamás. Dios tiene existencia en sí mismo. Por eso Él dijo: yo soy el que soy. Es decir, yo soy único y yo vivo y no hay nadie como yo. Evidentemente Dios es eterno. Él no ha muerto. Muchos piensan que Dios también ya no está en control de este mundo, como que ha abdicado el trono, pero sin embargo, Isaías, en el capítulo obviamente 6, dice así: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dios no ha dejado de tener el control y las riendas y la conducción de su universo, de su creación, donde el hombre ha sido puesto aquí en el planeta Tierra. De esta manera, igual, muchos piensan verdaderamente que Dios no habla. Por eso el tema de esta mañana es: ¿qué nos quiere decir Dios
en este contexto de pandemia. Quiero entrar directamente a mi tema, pero no puedo pasar por alto qué es lo que tiene que decirnos Dios en este tiempo de pandemia. Ahora, indudablemente, cuando miramos el panorama, tuvimos el 15 de marzo en el Perú, pero ya se iniciaba en ese mes, ¿qué cosa? La interrupción en nuestro cosmos, en nuestro sistema planetario, un virus, ¿no es cierto? El COVID-19 o obviamente, ¿cómo se llama? El SARS-CoV-2. Y evidentemente vino la primera ola, pensábamos que pasaba y nos vino una segunda ola con sus nuevas variantes mucho más agresivas y más peligrosas en contagio y letalidad. Pero cuando ya pensábamos que pasaban y los gobiernos comenzaron a volver, ¿cómo se llama?, la normalidad, vino una tercera ola que está golpeando nuestro sistema planetario y el Perú. Y hoy día, verdaderamente, tenemos en el mundo contagiados, imagínense, 140 millones de contagiados. ¿Y cuántas muertes o fallecimientos? Más de 3 millones fallecidos, de los que se contabilizan, evidentemente, ¿de acuerdo? Y en el Perú, evidentemente, que es nuestra patria, queremos decir verdaderamente que tenemos, obviamente, de contagio, de personas contagiadas, más de 1.692.000 o 1.700.000. Y ya estamos pasando y bordeando los 70.000, qué cosa, de fallecidos, de lo que se conoce estadísticamente, pero otras fuentes nos dicen que nosotros pasamos más de 100.000 ya muertos por coronavirus. ¿Pero por qué este tema? Porque hoy día en el Perú me dirijo a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, a las familias, a la sociedad peruana y a la sociedad del mundo. En el Perú, verdaderamente, ¿qué es lo que pasa? Con estas nuevas variantes, obviamente, del SARS-CoV-2, que es las variantes de la de Inglaterra, la de obviamente de Sudáfrica y de Brasil y otras variantes. Se nos informa que de una solamente han habido 18 variantes, es decir, se nos viene así la cosa y no podemos escapar de esta realidad. Pero en el Perú, un llamado a los peruanos por eso, de que tengamos mucho más cuidado. Hoy se nos pide doble mascarilla, no se puede viajar sin la facial, mantener la distancia social, evitar obviamente las visitas en casa, o usted visite, y evitar las conglomeraciones. Hay que lavarse constantemente las manos y obviamente hay que desinfectarse constantemente con el alcohol o con el gel respectivo y tomar todas las precauciones. ¿Por qué? Porque hoy día nos informa el MINSA, a través de su plataforma, nos informa, ¿qué cosa? Que día por día, cada día en el Perú, escúchenme bien jóvenes, estamos llegando a 16.566 contagiados. En un día. Quiere decir que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en nuestra patria, pero parece que hemos olvidado y vivimos como si fuera la normalidad, y no es así. Por eso los pastores tenemos la misión de advertir como atalayas a nuestra sociedad, a nuestra nación y a las naciones del mundo. Pero lo que nos asombra como nunca es que cada día fallecen de 300, 314 hasta 327 por día, y por minuto están muriendo 3 personas por minuto. Ahora, los jóvenes muchas veces en su fuerza piensan que ellos no serán tocados, pero déjeme decirle que si antes demoraba el tratamiento 15 días a un mes, hoy nos informan que en una semana pueden estar muriendo. Señores y señoras,
es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de cuidarnos. Cuídate tú, de esa manera cuidas a tu familia, y la familia que se cuiden, los hijos que se cuiden, así cuidan a la familia, y juntos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Cuidamos a nuestra sociedad, a nuestra patria. Por eso este tema ahora, ¿qué nos quiere decir Dios en este contexto de pandemia? En primer lugar, quiero decirles ¿qué es lo que nos quiere decir Dios en este tiempo de pandemia? Número uno, que este es un tiempo, escúcheme bien, este es un tiempo, ¿de acuerdo? Este es un tiempo de que tenemos, ¿qué cosa? Que acercar más el corazón, el espíritu y la mente hacia Dios. Señores y señores, este tiempo de pandemia, Dios nos dice, ese es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de acercarnos a Dios. Este es el tiempo verdaderamente de no ser indiferentes a las cosas de Dios. Y muchas cosas nos han alejado de Dios. Por ejemplo, el creer verdaderamente que no nos pasaría nada. Nos han alejado de Dios, por ejemplo, el que vivimos en una sociedad como nunca en la historia, de diversiones y de juegos, ¿de acuerdo? Y de hobbies como nunca, pero tenemos la generación más aburrida de la tierra. ¿Por qué? Porque los juegos, ¿qué cosa? Las diversiones no nos acercan a Dios, sino nos han ido alejando y nunca ha habido tiempo para Dios. En segundo lugar, ¿qué cosa? La otra que nos ha alejado de Dios es darle un énfasis al hedonismo, es decir, al placer, a las, ¿qué cosa? A las diversiones, a las parrandas, a hacer de nuestro cuerpo lo que queremos, a hacer de nuestra vida lo que se nos antoja. ¿Por qué? Porque hemos entendido que, como dicen algunos en esta frase hedonista, solo vivimos una vez y hay que disfrutar la vida al máximo. No, señores, vivimos una vez, pero somos eternos y pasaremos a la eternidad. Pero un día tú y yo daremos cuenta de cómo hemos usado nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, cómo lo hemos usado. Y en esta sociedad hedonista, ¿de acuerdo? Donde pensamos que el placer es verdaderamente el fin de la existencia y de la vida, a veces las familias han sido destruidas, los hijos han sido abandonados por la infidelidad, porque no valoran obviamente el matrimonio. Señores y señores, este es el tiempo, obviamente, y Dios nos dice, este es el tiempo, no solamente de creer en Dios, de acercarnos, de ponernos más cerca, poner nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu más cerca de Dios. Por eso dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hace 2000 años, el príncipe de los pastores, el Cristo que padeció, murió y resucitó, dijo de esta manera, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. El pueblo judío leía la Torá, que es la Biblia de ese tiempo, asistía a las sinagogas, ¿de acuerdo? Levantaba oraciones a Dios, pero sin embargo Jesús dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Señores, no es el tiempo de vivir una vida lejos de Dios, lejos del Señor Jesucristo, lejos de sus mandatos y sus mandamientos. Ese es el tiempo de buscar, de acercarnos más a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el espíritu. Por eso la Biblia dice, ¿qué cosa? Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y él dijo de esta manera, oye Israel, oye Perú, oye mundo, oye familia, oye amigo, amiga, oye, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al
Señor, te acercarás a Dios con todo tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Señores y señores, ¿qué nos quiere decir Dios en este contexto de pandemia? Es el tiempo de acercarnos más a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. La Biblia dice, el que viene a mí, dijo Jesús, no le echo fuera. Cuando tú te acercas a Dios, Jesús nunca te echará fuera. Vinieron personas endemoniadas como María Magdalena con 7 espíritus. Se acercó a Dios y fue libre de su placer, de su concepto de vivir en el placer, en el hedonismo, de la sexualidad. Vinieron los leprosos y fueron sanados. Vinieron obviamente, ¿qué cosa? Los ciegos, los mudos, los cojos y todos los que padecían enfermedad y fueron sanadas. Cuando uno se acerca a Dios, recibe primeramente el perdón de sus pecados y viene la paz al Señor. Cuando uno recibe a Jesucristo en el corazón, entonces viene la esperanza. Viene el saber que no estamos solos ni vacíos en este mundo, porque Jesús llena nuestro vacío. Cuando uno viene a Jesús y lo recibe como Salvador, que tienes que hacerlo tú con unas palabras de oración diciéndole, Señor Jesús, hoy me acerco a ti, hoy vengo a ti, hoy te busco a ti, Él no te echará fuera. Me buscaréis, dijo Jesús, dice la Biblia, y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dios siempre es hallado. Dios siempre está a nuestro lado. Solo tenemos que acercarnos, escuchen, más. Tú dices, yo estoy cerca de Dios aún más, pero yo creo en Dios mucho más, pero yo ya soy salvo mucho más. Hay que acercarnos mucho más. Por eso la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Hay que buscar más de Dios. Hay que buscar más su presencia. Al fin y al cabo, cuando Él está con nosotros, somos las personas salvadas, estamos en paz y somos protegidas. Y si Dios nos llamara a su presencia, no moriremos solos. Iremos a nuestra patria, a celestial. Por eso tenemos que recibir a Jesús en el corazón. ¿Qué nos quiere decir Dios en este contexto de pandemia? En segundo lugar, lo que nos quiere decir Dios, que este es el tiempo de revisar nuestra teología. Sí, señores, la teología es la ciencia, la disciplina que trata del estudio de Dios y sus atributos, ¿de acuerdo? Pero la teología muchas veces ha dado un enfoque de acuerdo a la filosofía de la época y también de acuerdo a las corrientes teológicas se ha ido alineando. Es un tiempo de corregir nuestra teología. ¿Para qué cosa? Para que nuestra teología no sea la herramienta primaria, sino el instrumento primario es la Biblia, es lo que Dios dice, es el escrito está, y por eso Jesús, ¿qué cosa nos enseñó? Que la teología tiene que centralizarse en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Calvino, en el siglo XVIII, el gran reformador dijo, somos un pueblo de un libro, señores. Nosotros somos un pueblo de un libro y nuestra teología tiene que revisarse para volver, no a lo que dice, de acuerdo a los teólogos del siglo pasado o actual, sino al escrito está, a lo que dice Dios. Por eso la Biblia, los grandes teólogos de la Biblia dijeron, vino palabra de Jehová. ¿Correcto? Vino palabra de Jehová. Esta es la palabra de Dios. Señores, nuestro mundo, más que teología, necesita la palabra de Dios. Una teología centrada, enfocada en la Biblia, que es la inerrante
ineludible, inequívoca palabra de Dios, que es, ¿qué cosa? Que es viva y eficaz. Por eso Jesús, la Biblia dice, pasarán los cielos y la tierra, dijo Jesús, pero mi palabra no pasarán. Las corrientes teológicas pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán. Sécase la hierba, dice la Biblia, sécase la hierba, ¿de acuerdo? Y se cae la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos dice Dios en este contexto de pandemia? Que tenemos que revisar, escúcheme bien, tenemos que revisar nuestra teología. Entonces, para revisar nuestra teología, quiero solamente mencionarlos aquí, ¿de acuerdo? ¿Correcto? En primer lugar, la teología bíblica nos enseña que cada vez que el pueblo de Dios o una nación se aleja de Dios, entonces al alejarse de Dios, levanta otros altares, rinden culto a una persona, rinden culto a una religión, a una filosofía. Y cuando el pueblo de Dios o la persona, la familia, no observa lo que dice la Biblia en el Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, cuando la Biblia dice específicamente gloria al nombre de Jesús, cuando la Biblia dice no adulterarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, no mentirás, no robarás. Está hablando a la corrupción. Entonces, cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, ¿qué cosa? Comenzaba a sufrir grandes desastres. Venían plagas. Y dentro de ese término plagas, en el hebreo, significa ¿qué cosa? Bacterias, significa virus, significa verdaderamente plagas, agrupa en lo que son las pandemias. Venía igualmente, ¿no es cierto?, enfermedades, y venían desastres naturales, ¿no? Desastres de la tierra, del cielo, venían desastres. Es el tiempo de revisar nuestra teología bíblica, porque la Biblia dice cuando una nación, un pueblo se aleja de Dios, sufre las consecuencias. Cuando una familia se aleja de Dios, va a sufrir las consecuencias. Ejemplo, en un día cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto y estaba en el desierto y hablaron mal, murmuraron contra Dios, vinieron serpientes y en un día murieron más de 23 personas en un solo día. Y si seguía, hubiera acabado con todo el pueblo. Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en lo alto, y cada vez que es mordido un ciudadano, si quiere ser libre, que mire ¿qué cosa? Al poste, a lo alto, a la serpiente, y se neutralizaría el veneno y no moriría. Señores y señores, eso hicieron. 2, usted sabe del diluvio de Noé. Era un pueblo, dice, en los tiempos de Noé. Cuando llegó los tiempos de un tiempo de violencia, un tiempo donde no se valoraba la vida, un tiempo donde se mataba por cualquier cosa, un tiempo donde no se respetaron los pactos matrimoniales, un tiempo donde se dedicaba a comprar y vender. ¿Qué hizo Dios? Dios desató un diluvio. Y solo se salvaron aquellos que entraron en el arca, que creyeron en Dios. Por eso, mis amigos, mis amigas, es tiempo de acercarnos a Dios, de entrar al arca. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús es el arca de salvación. Jesús es el arca y la puerta de protección. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hoy el arca es Jesús. Y por eso tenemos que aceptar a Jesucristo y su obra para ser salvos de esta generación. Usted comprende también Sodoma y Gomorra, cuando llovió fuego y azufre del cielo. ¿Por qué?
Por eso viene la palabra Sodoma, la sodomía. Es decir, se juntaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya no respetaban, ¿qué cosa? La relación de pareja entre un hombre y una mujer. Se pervirtieron totalmente. Hicieron de sus cuerpos lo que querían. Y Dios tuvo que desatar un juicio con fuego y azufre. Y se salvaron solamente Lot y su familia. Señores y señores, este tiempo de pandemia, Dios nos quiere, ¿qué cosa? Decir que es el tiempo de revisar nuestra teología bíblica, que por eso hoy llamamos al Perú, llamamos a los ciudadanos, a la familia, a las familias, llamamos a nuestra sociedad. Señores y señores, no tenemos que alejarnos de Dios. No tenemos que apartarnos de Dios, ni renegar de Dios, ni cuestionarle a Dios. Es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. En tercer lugar, quiero ir terminando. Este es un tiempo, escúcheme bien, ¿de acuerdo? Este es un tiempo donde Dios está desafiando nuestra fe. Escúcheme bien. En este tiempo de pandemia, o en este contexto de pandemia, ¿qué nos quiere decir Dios? Que es el tiempo de cuestionar y de desafiar nuestra fe. Señores y señores, la fe es lo más importante que tenemos en la vida. La fe, la esperanza y el amor, dice la Biblia. Todo desaparecerá, pero la fe nunca desaparecerá. La fe es ese instrumento, de acuerdo, ese don que Dios ha dado a todos los seres humanos para creer en algo. Porque si no creemos en algo, no seríamos personas razonables, gente de fe y de confianza. Pero es el tiempo, ¿qué cosa? Que nos desafía a levantar una fe verdaderamente real y bíblica. No es tiempo, ¿qué cosa? De creer en protecciones y tener fe en protecciones mágicas, en protecciones de otro tipo de gente que le ofrecen protección, como la brujería, la hechicería, la cartomancia, la lectura de cartas, el horóscopo, y que le dicen todo. No, señores, la fe tiene que ser bíblica, sumida en la entrañable y única y la revelación y la norma máxima de fe y conducta. Pero señores y señoras, Dios nos desafía también. Por eso dice la Biblia, ¿no? Es pues la fe, dice la Biblia. ¿No es cierto? Es pues la fe, obviamente, en lo cual nosotros tenemos que creer, ¿no es cierto? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero ojo, es tiempo de salir de una fe rígida. ¿Qué quiero decir? Que hay veces hemos puesto ya postulados a nuestra fe rígidamente, que pensamos que Dios tiene que actuar de tal molde, de tal manera, que tiene que proceder así. No, señores. La fe, debemos huir de la fe rígida, que no es otra cosa, que no permite cambiar ciertos hábitos y no permite adaptarse a las circunstancias. Hoy día vivimos, ¿qué cosa? Un tiempo especial. Como dicen los especialistas, ya no estamos en la normalidad, estamos en una situación de pandemia. La fe tiene que responder a esas circunstancias. La fe no la podemos hacer rígida, señores y señores. La fe tiene que aceptar muchas veces que Dios sana de esta manera solamente y que no usa la medicina. Error de errores. La Biblia dice que Dios, dice en Jeremías
33:6 dice: he aquí, dice Dios, yo traigo sanidad y medicina, y te sanaré, y te revelaré abundancia de paz y de verdad. La fe no puede ser rígida porque aprendimos de un predicador, porque aprendimos de una misión, porque aprendimos de una cultura, porque aprendimos de esa manera. No, señores, o porque otros los hacen. Usted no tiene que hacer lo que otros los hacen. Usted tiene que hacer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que recuperar la fe en el Cristo resucitado, que nos sostiene en medio de nuestras vulnerabilidades e inquietudes. A veces Dios no me escuchará porque soy vulnerable. Señores, la fe en el Cristo que venció la muerte y resucitó nos sostiene en medio de nuestras, ¿qué cosa? Vulnerabilidades, señores, de nuestras inquietudes. Por eso en Hechos capítulo 17:27 dice Pablo: Dios no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero al mismo tiempo quiero decirle, terminando, que la fe no exime el dolor. Jesús sufrió, padeció la pasión de Jesús, y usted ve todo el sufrimiento, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, dice la Biblia que Él como hijo fue obediente hasta la muerte en la cruz, que no abrió su boca y fue a la cruz. La fe no nos exime del dolor, señores. El ser fiel y vivir en medio de la prueba, incluso de la muerte, eso es la fe. Por eso honro la partida de muchos pastores, pastoras, familias pastorales, hermanos, que en medio de esta situación de pandemia han sabido y sabemos y debemos reconocer que la fe no nos exime del dolor, no nos exime del contagio, no nos exime aún si Dios nos llamara, porque Cristo nos enseñó, Él vivió, padeció, sufrió el desprecio, el rechazo, la traición, la cruz, los clavos, la corona. Pero qué cosa nos enseña que eso mismo, qué cosa es el desafío de nuestra fe. Pero la fe también, quiero decirles, es un desafío a no olvidarnos de que la fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2:17. Señores y señores, la fe no se trata de gestos, no se trata de buenas intenciones, no se trata de retórica, señores. La fe, ¿qué cosa verdaderamente? Es una fe que sabe apoyar. Gloria a Dios. Es una fe que sabe colaborar. Es una fe que pone el hombro. Es una fe que extiende la mano a los más necesitados. Es una fe que está dispuesto a abrir el bolsillo, la cartera, la billetera, abrir abrir las tarjetas de crédito. La fe es una fe que apoya, porque la fe sin obras es muerta. Basta de retóricas, hay que saber verdaderamente, saber que la fe apoya, saber que la fe acompaña al más débil, acompaña en este valle de lágrimas, acompaña al que sufre, acompaña al que tiene necesidad, acompaña a los débiles, señores. Pero la fe también tiene que ser solidaria y creativa, en donde cuidar enfermos, ayudar con alimentos, enviar ofrendas, alentar a los que están sin trabajo, sin dinero, apoyar los ministerios. Hoy día cientos y miles de ministerios han salido. Pregunto a algunos que tienen un poco más que otros, o tienen un negocio, una empresa. Usted dice: yo tengo fe. No se trata de sálvese quien pueda. No se trata que yo solo me salvo. La fe es una fe solidaria que nos enseña la Biblia. Jesús lloró. Jesús verdaderamente dio de comer a más de 5,000 que eran 15,000. Jesús tuvo compasión de los leprosos, tuvo compasión de los ciegos, de los más desprovistos, de los más necesitados.
La fe tiene que ser solidaria. Y por eso es que hacemos un llamado. Dejémonos de retóricas, de palabras. Dejémonos, obviamente, de simplemente que Dios te bendiga. Pero ese pastor, esa pastora, me informan que más de 17,000 pastores están pasando necesidad económica. Porque nosotros, nuestro trabajo es, como dice la Biblia, orar, ayunar y predicar la palabra. Algunos no valoran eso y tenemos que valorarlo. Señores y señoras, esto es lo que exige Dios. Esto es lo que pide Dios. Esto es lo que quiere Dios en este contexto de pandemia. Y finalmente, quiero terminar diciendo qué nos quiere decir Dios en este contexto de pandemia, que es el tiempo en que la iglesia sea una iglesia servidora y solidaria, señores. Pero cuando hablo de iglesia no hablo de los templos o de las iglesias o de las congregaciones que han tenido cientos y miles de personas. Pero hay otras iglesias pequeñas, en chocitas, donde no tienen un parlante, donde no tienen las comodidades, pero sin embargo, por el llamado que Dios nos ha dado como pastores, no importa, seguimos predicando. Por eso es que la iglesia, ¿qué cosa está llamada? Este es el tiempo de ser una iglesia servidora, servidora a Dios y solidaria con nuestro prójimo. Por eso termino diciendo lo que dice Dios, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra y el trabajo que hacen sirviendo a Dios primeramente y sirviendo a los santos y sirviéndole aún con amor. Señores y señoras, los pastores, mis consiervos, tienen que pagar internet, tienen que tener luz, tienen que tener ciertas cosas para que este mensaje salga al mundo. Por eso hoy día el llamado es que tenemos que este es el tiempo, dice Dios, en que la iglesia tiene que ser servidora de Dios y servidora del prójimo, y tiene que ser solidario, tiene que acompañar una iglesia de camino, que camina en medio del dolor, del llanto, de la muerte. Allí la presencia de la iglesia tiene que hacer, pero tú que eres parte de esa iglesia y tienes un poco más, apoya. Te pregunto, ¿cuánto has pensado que aquellos que predican verdaderamente ese es su trabajo? Como has dicho, un sobre has preparado, unos 10 sobres, unos 5 o 10 sobres o 20 sobres, y has enviado a aquellos que tú conoces. Es que ¿qué pasa este tiempo de pandemia? Dios nos pide que es el tiempo de ser solidarios, es el tiempo de acompañarnos, porque solos no saldremos de esta situación, juntos sí. Eso es lo que quiere decir Dios, para reflexionar y que verdaderamente nosotros le sirvamos a Dios. Ese es el tiempo de entregar nuestra vida a Dios, de acercarnos más a Dios. Este es el tiempo de una revisión de nuestra teología bíblica, dar a entender a un mundo que cuando nos alejamos de Dios, siempre la Biblia, en su teología bíblica, habló que cuando te acercas y pisoteas y le das la espalda a Dios, hay consecuencias, lo expresa la Biblia. Pero este es el tiempo de que nuestra fe ha sido desafiada, ¿de acuerdo? Una fe no de gestos y de palabras, sino una fe que acompaña, una fe que apoya, una fe que pone el hombro. Y sobre todo hemos entendido que este es el tiempo de ¿qué cosa? De que levantemos iglesias servidoras y solidarias. Así es que, hermanos, este es el tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Dile así a la persona, dile así esta oración: Señor, verdaderamente, ¿qué me quieres decir en este tiempo o en este contexto de pandemia? Me has dicho que tengo que acercarme a ti, Señor. Quiero acercarme a ti, quiero acercarme más. Por eso confieso mis pecados. Pido perdón, abro mi corazón, me arrepiento y recibo a Jesús como Salvador y Señor. Y ahora
oraré por tu sanidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, la iglesia que somos nosotros, tenemos que ser solidarios. Tenemos que verdaderamente ser servidores. Pedro dijo, no tengo oro ni plata. Los pastores no tenemos eso. Los empresarios, los hombres y mujeres de negocio, que sí tienen para cumplir, ¿qué cosa? Verdaderamente su servicio a Dios. Pero le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo, le dijo al paralítico, al cojo de nacimiento, levántate y anda. Y se levantó y comenzó a alabar a Dios. Ahora en el nombre de Jesús, yo también no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo cáncer se va. En el nombre de Jesús, toda infección de esta pandemia, los pulmones ahora verdaderamente son restaurados. Se devuelve la saturación. En el nombre de Jesús, tú has dicho en mi nombre serán sanados, pondrán las manos. Señor, hoy día quebramos toda fiebre, todo malestar, toda pérdida de sabor, de olfato. Quebramos toda maldición de esta enfermedad en el nombre de Jesús, del debilitamiento. Hoy en el nombre de Jesús ordenamos que todo virus, que todo contagio, que toda verdadera infección hoy salgan de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Ordenamos en el nombre de Jesús que salgan ahora y los echamos a los abismos y no regresen más. Y declaramos que por la llaga de Jesucristo están sanos, porque Jesús, la Biblia dice, por mi llaga, dijo Jesús, tú has sido sanado. Recibe tu sanidad y quebramos la maldición de la pobreza de la economía también. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacemos toda obra del diablo. Recibe tu salud, recibe tu sanidad, recibe tu libertad y recibe tu restauración. Dios te bendiga. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.